Ay, amigos, prepárense para el espectáculo. Lo que acaba de ocurrir en el Parlamento Europeo es tan surrealista que hace que House of Cards parezca una película de Disney. Y el protagonista de esta tragicomedia no es otro que Manfred Weber, un hombre con más clase y dignidad en su corbata que toda la reputación del gobierno español junta. Este señor, que por fin ha llegado al límite de su paciencia tras meses de despropósitos, ha decidido plantar cara a Félix Bolaños, el ministro estrella de la catástrofe política que, en lugar de representar a España, parece un niño con pañales intentando hacer una exposición de ciencias. Cuando alguien pierde los nervios con un tipo como Bolaños, no es porque le haya pisado el pie o porque le haya echado un cubo de agua encima. No, amigos, cuando Manfred Weber pierde los nervios con un individuo como este, es porque la incompetencia y la desfachatez de ese personaje alcanzan niveles que ni la NASA podría medir. Si hubiera un premio para la torpeza política internacional, Félix Bolaños ya tendría el suyo enmarcado, colgado en la pared de su despacho como el trofeo de la mayor ridiculez jamás vista. Antes de continuar, suscríbete si quieres que todos estos corruptos entren en prisión y dejen de manchar España. Vamos al grano, amigos, porque el momento cumbre de esta tragicomedia no tiene desperdicio. Imaginaos la escena. En pleno Parlamento Europeo, Weber se levanta y empieza a soltar un discurso que podría haber sido perfectamente el castigo de un profesor cabreado con un alumno que lleva toda la clase copiando sin vergüenza alguna. Y claro, ahí está Félix Bolaños, el pobre, probablemente pensando en su cabeza, pero si yo solo venía a posar para la foto. ¿Yo a qué hora me metí en este circo? Pues no, amigo, no venías a posar, venías a hacer el ridículo a nivel mundial. Manfred Weber, con esa paciencia que ya se le había agotado, le suelta de un tirón. Su actitud es inaceptable, su gestión es un desastre y su falta de respeto hacia esta institución es intolerable. Si sigue por este camino, no me temblará el pulso para pedir su expulsión inmediata. Zas, así de directo, como un jarro de agua fría que debió hacer que los calcetines de Bolaños volaran en dirección contraria. Félix, que parece tener menos capacidad de reacción que un calamar en un desierto, intentó disimular su cara de póker mirando al suelo como si el suelo fuera a tragárselo. ¡Qué vergüenza ajena! Y lo mejor de todo, lo que hace este gobierno tan único en su especie, es que Bolaños, fiel a su estilo socialista, no pudo evitar sacar su repertorio de excusas baratas, ese clásico bingo que todo el mundo se sabe de memoria. La culpa es de la derecha, la culpa es de la ultraderecha, yo solo sigo órdenes de Moncloa, un guión que repiten como loros. Pero claro, Manfred Weber no estaba para tonterías y, con una claridad que ya desearía cualquier político con dos dedos de frente, le cortó el rollo de raíz. Deje de buscar culpables y asuma su responsabilidad. Usted es ministro de un país miembro de la Unión Europea, no un tertuliano de televisión. ¡Pam! Zasca directo al ego, que debía haber dejado a Bolaños más pequeño que el pito de un chihuahua. Es que, amigos, no sé qué más podemos esperar de un gobierno que pone a un tipo como Félix Bolaños a representar a España en Europa. Esto no es más que un circo sin carpa, un espectáculo de tercera categoría, con un montón de payasos haciendo malabares con nuestras esperanzas y sueños. Lo único que salva la cara de Bolaños, si es que podemos decir algo bueno de él, es que tiene el don de la lealtad, la cual no duda en ofrecer al titiritero mayor, Pedro Sánchez, el hombre que mueve los hilos de esta farsa. ¿Qué importa si Bolaños es un incompetente de manual? Mientras sea obediente y le siga el juego a Sánchez, el ridículo puede ser internacional, que al PSOE no le importa lo más mínimo. Mientras se le ve de vez en cuando sonriendo, posando y haciendo el teatrillo, la única condición es que siga aplaudiendo con la mano derecha y diciendo sí, señor, con la izquierda a todo lo que mande la Moncloa. Sánchez lo sabe todo, Bolaños lo tiene claro. El show debe continuar. Este es el lema en el que están basando todo. El desastre, el bochorno, el caos, todo queda relegado a un segundo plano mientras se sigue construyendo el circo mediático que les da de comer. ¿Y España? Bueno, pues que sigan haciendo el payaso, que aquí no pasa nada. Total, lo importante es que las apariencias, en este caso, se salvan con la política del postureo. Lo de Bolaños en Europa es el claro ejemplo de que la política española, bajo este gobierno, ha dejado de ser una cuestión seria y se ha convertido en un guión de película de bajo presupuesto. ¿Y qué pasa con el pueblo? Pues que seguimos aguantando el chaparrón de esta falta de seriedad e incompetencia. Mientras Sánchez sigue haciendo malabares con sus políticas ineficaces y su cara dura, el pueblo paga los platos rotos, más impuestos, más precios disparados, más recortes. Pero eso no les importa a ellos. Mientras el circo siga rodando y los votos sigan llegando a su bolsillo, lo demás es secundario. Porque al final, amigos, esta es la política del PSOE, política para las élites, política para los intereses personales, pero nunca para el pueblo.
Que España se hunda en el ridículo internacional mientras ellos se reparten el pastel. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Así que, Manfred Weber, por favor, no te cortes. Si tienes que dar un golpe de autoridad y poner a Bolaños en su sitio, hazlo. Porque el pueblo español no merece ser la comidilla de Europa ni estar representado por ministros que parecen más un número de circo que personas capacitadas. Y si este gobierno sigue siendo tan torpe y tan inútil, que alguien en Europa lo diga. Porque ya basta de hacernos pasar vergüenza. Que empiece el verdadero espectáculo. Pero que esta vez sea con un final que merezcamos los ciudadanos y no los políticos de turno. Y aquí es donde llega el toque maestro, la gota que colma el vaso. Weber, con su habitual falta de filtros y sin temor a decir las cosas tal y como son, dejó claro que Europa no está para aguantar ni los desaires ni los discursos vacíos de un ministro que no es capaz de gestionar ni siquiera su propio discurso, y mucho menos los asuntos de un país tan complejo como España. Un país serio, un país con respeto y con una mínima dosis de responsabilidad en el escenario internacional, no permitiría que alguien como este ministro siga ocupando un puesto tan relevante. Pero claro, en España, nos vemos obligados a reír para no llorar, porque mientras todo esto ocurre, el país, con sus ciudadanos al frente, sigue hundiéndose cada vez más en una espiral de incompetencia y vergüenza ajena. Y la verdad es que, mientras Weber pide la expulsión de este ministro que ha demostrado ser una parodia de sí mismo, aquí, en nuestro país, es el pueblo el que está pagando los platos rotos de la ineptitud gubernamental. Mientras los impuestos siguen subiendo como una bola de nieve, los precios se disparan a una velocidad que podría rivalizar con la rapidez con que se calienta una olla a presión, y el gobierno parece estar más preocupado por salvar sus propios intereses que por intentar ofrecer soluciones a los graves problemas que acechan a los ciudadanos. La situación es cada vez más insostenible, pero el gobierno sigue como si nada, en una especie de burbuja que los aísla de la cruda realidad que vive la gente de a pie. El pueblo español no se merece esta vergüenza constante, no merecemos ministros que, en lugar de defender los intereses nacionales, van por Europa haciendo el ridículo. Tampoco merecemos a un presidente que, lejos de reconocer sus errores, se dedica a defender lo indefendible con excusas vacías y argumentos sin base. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta mascarada? Necesitamos políticos que se tomen en serio su trabajo, que dejen de tratar a los ciudadanos como si fuéramos un pueblo ignorante al que se puede manipular con cualquier discurso vacío. Necesitamos representantes que tengan la decencia de representar a España con dignidad, y que, en lugar de mantener una actitud defensiva ante lo obvio, se enfrenten a la realidad y tomen las decisiones necesarias para mejorar la situación. Y si para eso hay que poner a los responsables en su sitio, que no se corte nadie, ni Weber, ni nadie más. Ya estamos hartos. Mientras tanto, como era de esperar, la maquinaria del PSOE no ha tardado ni un segundo en saltar a defender lo indefendible. No importa cuán patética sea la situación ni cuán evidentes sean las críticas, el mensaje es siempre el mismo: todo está bien, todo es parte del plan. Pedro Sánchez, con su cara de póker, ese rostro que lleva semanas siendo la cara oficial de la evasión de responsabilidades, ha salido con la cantinela de que Bolaños está siendo atacado porque España está liderando el cambio en Europa. Pero qué barbaridad, Pedro. ¿De verdad te crees esta mentira? Europa no está para aguantarles ni a ti ni a tu circo. Ya no cuela, Pedro. Ya nadie se cree ni una sola palabra de tu discurso. El descalabro de tu gobierno es tan evidente que hasta los países más cercanos se están planteando cómo tomar distancia de la vergüenza que nos has arrastrado a vivir. ¿De qué liderazgo estás hablando, Pedro? Porque lo único que hemos liderado hasta ahora es el ridículo internacional. España, que antes era respetada por su historia, su cultura y su influencia en el continente, hoy es el hazmerreír de Europa. Y tú eres el principal responsable de que estemos en esta situación. Lo que está claro es que, con tu gobierno, España ha dejado de ser un referente para convertirse en una caricatura que ni siquiera los socios europeos más cercanos saben cómo justificar. Nos hemos convertido en el país del todo vale, donde los problemas se tapan con promesas vacías y discursos calculados, mientras el sufrimiento de la gente se ignora. Tú y tu equipo de ministros se han empeñado en hacer de la política un circo, en lugar de gobernar con responsabilidad. La gente ya no se traga ni una palabra más de la narración oficial que intentan vendernos. Y lo peor de todo es que parece que, en lugar de rectificar, el gobierno sigue empeñado en tapar los agujeros con más excusas. Es una farsa. Es hora de que alguien ponga las cartas sobre la mesa y se lo diga a Pedro Sánchez de una vez por todas. Ya basta de tratar a España como si fuera tu juguete político. El país necesita un cambio real, no más maniobras para salvar tu imagen o la de tu partido. Si quieres recuperar el respeto perdido, empieza por dejar de defender lo indefendible. Es hora de hacer autocrítica,
asumir responsabilidades y, ¿por qué no?, dar un paso atrás para que otro gobierno, con más visión y sentido común, pueda tratar de rescatar lo que queda de esta España que, con este liderazgo, parece estar en un rumbo cada vez más incierto. Pero, claro, mientras sigas aferrado a tu burbuja de poder, el resto del país tendrá que seguir soportando las consecuencias de tu fracaso. Lo que resulta aún más trágico es que, mientras el gobierno continúa ocupando el escenario con sus discursos vacíos y promesas incumplidas, la realidad para el pueblo español se torna cada vez más amarga. Mientras las altas esferas del poder político se dedican a tapar su desastrosa gestión con un sinfín de palabras sin contenido, los ciudadanos siguen pagando el precio de todo esto. Impuestos altísimos que parecen no tener fin, salarios que apenas cubren las necesidades más básicas, y una economía que se desploma cada vez más, como si fuera una roca que cae sin remedio al vacío. Y mientras tanto, ¿qué hacen ellos? Se refugian en su juego de distracción, esperando que la gente, cansada y desorientada, se olvide de la verdadera realidad que estamos viviendo. Pero, aunque intenten esconderlo, la gente no es tonta. Y ya es hora de que se den cuenta de que no nos tragamos sus cuentos. La paciencia se ha agotado, y el pueblo español no está dispuesto a seguir siendo el tonto útil de un gobierno que solo busca su propio beneficio mientras el país se hunde. Es incluso doloroso pensar que, mientras ellos se dan la mano en las altas esferas del poder, el pueblo sigue viendo cómo las infraestructuras esenciales de nuestro país se desmoronan poco a poco. Autovías, hospitales, escuelas, todos ellos en un estado de abandono que, lejos de mejorar, se deteriora con cada día que pasa. Las carreteras y edificios públicos, antaño orgullo de España, son ahora reflejo de un país que se ha dejado arrastrar por el abandono y la mala gestión. ¿Y qué hace el gobierno? Privatiza los servicios públicos, lo que debería ser un derecho de todos. Es como si la sociedad fuera una máquina de hacer dinero para ellos, mientras los que realmente necesitan esos servicios tienen que enfrentarse a una dura realidad, pagar por algo que debería ser gratuito, o vivir con la angustia de no saber si podrán acceder a lo que necesitan. Lo peor de todo es que, desde sus sillones de poder, ellos se creen que la gente no se da cuenta, que no ven lo que está sucediendo. Ellos piensan que, con un par de discursos, pueden distraer a la población y hacerles creer que las cosas están mejorando. Pero no. La gente ya no está tan ingenua, ya no traga sus mentiras. La frustración ha llegado a un punto tal que el pueblo, en su mayoría, se ha dado cuenta de que la realidad que nos venden desde el gobierno es tan ficticia como la más descabellada de sus promesas. La paciencia se ha agotado, y lo que antes era un susurro, ahora es un clamor unánime de hartazgo. Ya no estamos dispuestos a seguir siendo engañados, y esa es la mayor amenaza para este gobierno. La gente ha despertado. Así que, querido Manfred Weber, desde aquí te decimos con total sinceridad, no te cortes. Si hay que echar a Bolaños a patadas, que se haga. Si el país necesita un cambio radical, aplaudimos de pie. España necesita algo mejor, algo diferente, algo que ponga fin a esta farsa en la que nos han sumido. Y si eso significa que el circo de la Moncloa se quede sin su principal payaso, mejor para todos. Lo que ocurre es que, mientras algunos desean un cambio real, otros ya deben estar preparando su próximo acto. Y sabemos que Pedro Sánchez, el gran maestro del postureo, estará buscando la excusa perfecta para lavarse la cara, para reinventarse, para seguir vendiéndonos la misma historia de siempre. Tal vez nos diga algo como, estamos liderando el cambio en Europa. Lo mismo que dijo antes, y lo mismo que dirá después, pero la realidad es que Europa, lejos de admirarlo, ya ni siquiera le presta atención. Ya no importa cuánto insista en hablar de su supuesto liderazgo, el pueblo sabe que todo eso es solo una máscara que oculta la cruda verdad. Al final, lo que realmente importa no son las personas individuales, como Bolaños o Sánchez, aunque indudablemente son figuras visibles de un sistema en descomposición. El verdadero problema radica en un sistema entero, una maquinaria política que ha convertido la política española en un circo de tres pistas, donde el espectáculo se ha vuelto más importante que la solución real a los problemas de los ciudadanos. En este circo, las promesas de cambio y progreso se lanzan como confites en el aire, mientras las grandes élites políticas se enriquecen y viven como auténticos príncipes a costa del pueblo que, día tras día, lucha por llegar a fin de mes. Hablan de progreso, pero lo que realmente está sucediendo es todo lo contrario. Las brechas entre los ricos y los pobres siguen ampliándose, mientras los más vulnerables, aquellos que sufren en el día a día las consecuencias de las decisiones erróneas de los que están en el poder, ven cómo su calidad de vida se reduce a pasos agigantados. Hablan de justicia social, pero lo único que se distribuye es la carga de los impuestos más altos de la historia, impuestos que afectan a todos, sin distinción, desde los más ricos hasta los más humildes, empobreciendo aún más a quienes ya tienen dificultades para sobrevivir.
Nos imponen tributos elevados mientras la corrupción política sigue campando a sus anchas, mientras las grandes empresas siguen obteniendo beneficios multimillonarios sin que haya una redistribución de la riqueza que beneficie a las clases bajas. Es una injusticia flagrante, una ironía que duele, porque mientras los grandes magnates y políticos continúan con sus lujos y privilegios, el pueblo sigue siendo explotado. Las promesas de mejoras y ayudas sociales se disuelven en el aire, y lo que nos queda es el peso de unos impuestos que cada vez resultan más inaguantables. Lo que más nos fastidia, lo que realmente nos enoja, lo que hace que se nos encienda la rabia, es que, a pesar de todo esto, siguen tratando de convencernos de que todo lo que está sucediendo es un éxito. Nos venden como victorias lo que, en realidad, son fracasos rotundos. Nos intentan hacer creer que los cambios que nunca llegaron, las reformas que nunca se hicieron, son hitos importantes. Nos dicen que la economía está mejorando cuando la realidad muestra que la desigualdad aumenta y el bienestar de las familias españolas sigue deteriorándose. Nos hablan de una política inclusiva, pero vemos como las políticas de austeridad y recortes siguen siendo la norma, afectando a la sanidad, a la educación y a todos los servicios públicos que deberían ser los pilares de un estado de bienestar. Pues no, señores, esto no es un éxito. Es un desastre monumental que solo ha traído miseria y desesperación a la mayoría de los españoles, que se sienten olvidados, abandonados, y lo que es peor, manipulados por un sistema político que ya no tiene ni la mínima vergüenza. Si alguien tiene que ponerles las pilas, ese alguien es Europa. Europa, que a menudo se presenta como el faro de la democracia y el progreso, parece, sin embargo, mirar para otro lado cuando se trata de aplicar presión real para corregir el rumbo de este gobierno. Europa debería estar exigiendo transparencia, justicia y responsabilidad, debería estar preguntándose por qué un país miembro de la UE está sumido en esta espiral de ineficiencia y corrupción. Pero, lejos de hacer algo real, parece que Europa solo se preocupa de mantener la fachada, esperando que el mal se resuelva solo, como si no fuera su responsabilidad intervenir cuando un país de su seno se hunde. Nos venden la idea de que la Europa unida es un bastión de progreso, pero, en este caso, Europa ha fallado, al igual que los políticos españoles que, entre promesas incumplidas y políticas irresponsables, continúan perpetuando el desastre. La verdadera fuerza de cambio, sin embargo, no está en manos de instituciones lejanas ni en las promesas vacías de un presidente que ya no tiene credibilidad alguna. La verdadera fuerza de cambio reside en nuestras manos, en las manos del pueblo, en las personas que cada mañana se levantan para luchar por su futuro, por el futuro de sus hijos y por la dignidad que les ha sido arrebatada. Nosotros, los ciudadanos, somos los que realmente tenemos la capacidad de hacer que todo esto cambie, de tomar las riendas de nuestro destino y exigir a quienes nos gobiernan que dejen de jugar con nuestras vidas y se pongan a trabajar de una vez por todas por el bienestar de todos, no solo por el de unos pocos privilegiados. Somos los que tenemos el poder de alzar nuestra voz, de organizarnos, de votar y de exigir que los que se sientan incapaces de gobernar, o los que prefieren seguir en su burbuja de privilegios, se aparten y dejen paso a un gobierno que realmente responda a las necesidades de la gente. Así que, mientras ellos siguen dando vueltas a su circo, mientras se preparan para el próximo show mediático, nosotros seguimos al pie del cañón. Porque España no es su juguete, no es un escenario donde puedan hacer y deshacer a su antojo. España no les pertenece, no está bajo su control exclusivo. España es nuestra, de los ciudadanos que la vivimos, que la sentimos, que la defendemos, que luchamos por ella todos los días. Somos los que verdaderamente amamos este país, los que queremos ver prosperar a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros amigos. Y ya va siendo hora de que se den cuenta de esto, de que entiendan que, aunque se rodeen de lujos y ostentación, su tiempo se está acabando. La paciencia de la gente no es infinita, y cuando el pueblo se decide, no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Cuando llegue el momento de actuar, no temblará el pulso del pueblo para darles el fin que se merecen. No hay vuelta atrás, y no hay excusas que valgan. La gente está lista para ponerles en su lugar, para exigir justicia y para luchar por un futuro que realmente merezca la pena. Que siga el show, amigos, que aún queda lo mejor por venir. Pero que no se equivoquen, porque este espectáculo, este circo de 3 pistas, tiene los días contados. El pueblo ya está despierto, ya ha tomado conciencia, y la hora de la verdad está más cerca que nunca.